Hola, soy Nancy. Hoy les voy a hablar un poco del yihadismo y fundamentalismo islámico. En Medio Oriente han surgido muchos conflictos debido al crecimiento de movimientos basados en el Islam. La sociedad se divide entre los que creen que los musulmanes deben regresar a una cultura y valores islámicos puros para construir sociedades prósperas y los que prefieren occidentalizarse. Incluso algunos de los primeros están dispuestos a utilizar la violencia para provocar la revolución islámica. Antes de empezar vamos a aclarar ciertos términos. En este video, cuando se habla de Islam, nos referimos a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Por lo tanto, un musulmán es una persona que practica la religión islam y no tiene nada que ver con el fundamentalismo islámico del que se hablará más adelante. Partiremos de la pregunta: ¿cómo ha influido el Islam en la sociedad y la cultura de Medio Oriente? Para contestar esta pregunta vamos a utilizar el ejemplo de Afganistán y los talibanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rey de Afganistán buscó asistencia económica para su país con la Unión Soviética, pero en 1979 los soviéticos invadieron Afganistán y lo ocuparon durante 10 años. Las fuerzas islámicas anticomunistas comenzaron a luchar por el control hasta que finalmente expulsaron a los soviéticos, pero poco después los talibanes se apoderaron de la ciudad de Kabul en 1996. En el otoño de 1998, los talibanes presentaron una base de operaciones para Osama Bin Laden, respaldados principalmente por fuerzas religiosas conservadoras en Pakistán. Como Bin Laden provenía de una familia acomodada en Arabia Saudita, usó su riqueza para apoyar la resistencia afgana. En 1988, Bin Laden fundó Al-Qaeda, que reclutó a musulmanes para expulsar a los occidentales de las naciones con una población mayoritariamente musulmana, lo que también representa una grave amenaza para la ideología occidental. También está el fundamentalismo islámico. Es culpa de los extremistas de este movimiento que muchos occidentales tienen una impresión desfavorable del Islam. En los últimos años, más o menos a partir de 1970, las fuerzas religiosas conservadoras en Medio Oriente han tratado de reemplazar la cultura y los valores extranjeros con formas islámicas de vida, creencias, comportamientos, muchas veces a la fuerza, con medios violentos, ya que el objetivo de estos extremistas es eliminar toda influencia occidental en los países musulmanes. Este movimiento comenzó en Irán. Ahí el retorno a las creencias musulmanes tradicionales llegó a los estilos de vestimenta, a las prácticas sociales, al sistema legal. Estas ideas y prácticas se extendieron Esto es lo interesante de este movimiento, que se empezó a extender por todos los países musulmanes. Es importante mencionar que hay más de 1500 musulmanes en el mundo, que van concentrados desde Indonesia hasta la Franja de Marruecos, y además de que hay minorías significativas en muchos más países como Estados Unidos, países europeos, Australia, y resulta realmente difícil calcular cuántos de ellos apoyan el islamismo político, pero los extremistas, que son los que respaldan la violencia yihadista, son claramente una minoría. Entonces, a pesar de que son claramente intolerables sus acciones, hay que recordar de que no podemos generalizar a las personas que viven el Islam como extremistas. Uno de los principales ejemplos del yihadismo islámico es el rol de la mujer en el mundo musulmán. Este empezó a cambiar un poquito a partir de 1970, que hubo un cambio hacia roles más tradicionales por parte de ellas. Esta tendencia fue principalmente notable en Irán, y la educación de la mujer en el mundo es relativamente moderna, pero todavía hay lugares en donde impera un sistema patriarcal que no permite a las niñas avanzar como de cierto nivel de estudios, o es muy criticado socialmente, y tal es el caso de que la mayoría de estos países son musulmanes. En un artículo del País, que les voy a dejar el link aquí abajo, se encuentra la cita textual de una mujer que apoya el movimiento yihadista, y ella dice que el rol de la mujer es estar en la casa con su marido y sus hijos, y ella está de acuerdo y considera legítimo el casamiento de niñas a la edad de 9 años. Para concluir, antes de que les deje algunas imágenes y videos relacionados con el tema, me gustaría retomar la pregunta del inicio y decir que efectivamente el Islam
ha influido en la cultura y en la sociedad de muchos países de Medio Oriente, ya que, aunque no es generalizado, existen dos movimientos muy fuertes que son el yihadismo y el fundamentalismo islámico, que están un poco están relacionados entre ellos. Y como dijimos previamente en la parte de Afganistán y los talibanes, han sido promovidos por organizaciones terroristas y representan ideologías antidemocráticas y antiliberales que representan en sí una amenaza para países occidentales. Una de las consecuencias que hemos visto de estos movimientos fue el rol de las mujeres en Medio Oriente a partir de 1970. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por ver este video.